La idea es que en este tiempo podamos generar un pantallazo de algunos puntos que tienen que ver con el negocio ganadero, pero sobre todo que tienen que ver con el impacto que tiene no solamente la producción, sino los márgenes económicos. Para eso, mi objetivo es que se puedan llevar algunas nuevas conversaciones o algún intercambio para sus empresas que les puedan servir para ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo y que tienen que ver con que el negocio sea más competitivo. Lo primero, para remarcar, como vamos a hacer un repaso en la cadena, en el ciclo productivo, vamos a hablar de la cría. Si bien todos sabemos que la cría tiene una etapa y si uno lo puede ponderar en tiempo, es el eslabón que más requerimiento y que más ocupa en un ciclo completo. Tenemos la gestación, tenemos la lactancia, el destete, en el mejor de los casos de 180, 210 días, es nuestra variable de ajuste como criadores. Tenemos una recría en la Argentina que al tener diferentes tipos de novillo, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina, porque tenemos recrías cortas, intermedias, largas, y tenemos corrales de terminación. Nuestro modelo, por lo menos más zonal, está muy consolidado en recriar a pasto y terminar a corral. Sabemos que no es el único modelo de negocio, pero es el que más interactúa. Esa terminación podemos empezar con un corral corto de 60 días, pero podemos terminar un corral de 130 días. Y en el último tiempo, con un nuevo tipo de novillo, pensando en animales más grandes, tenemos algunos casos de días de corrales que superan los 150, 180, 200 días, buscando otro objetivo. Entonces, de entrada ya es complejo el sistema porque interactúa diferentes eslabones en la producción y que tienen diferentes dinámicas. Para eso, si en función del informe que nos da las instituciones nacionales a la hora de conocer cuál es la eficiencia de la cría, nosotros sabemos que la relación ternero-vaca a nivel nacional ronda entre un 63-64%. Quiere decir que cada 100 vacas yo tengo 64, 63 terneros, pero esa relación es promedio. Resulta que tenemos regiones que están por arriba de eso y regiones que están por debajo de eso. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, antes de profundizar la investigación o el intercambio con cada eslabón, es qué eficiencia tiene. Nosotros tenemos un sistema de cría, tenemos que si uno evalúa la eficiencia, teniendo en cuenta que una vaca puede comer 3.800, 4.000 kilos de materia seca y la producción por vientre entorado, la producción individual, ronda alrededor de 70, 80 kilos de carne por vientre entorado, o en su mejor de los casos podemos tener arriba de 200 kilos por vientre entorado. Podemos decir que la eficiencia de la cría va desde 19 a 75 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Esa es la eficiencia de la cría, un sistema de cría en un stock, en un contexto que tenemos el 52, 53 millones de cabezas y sobre eso 22 millones son vacas con esa eficiencia. Después tenemos un sistema de recría, ya sea pastoril o a corral, pero con una eficiencia de conversión, ponderando los kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne, alrededor de 10 a 18 a 1. ¿Sí? Entonces también encontramos variabilidad, por ahí no la variabilidad ni la menor eficiencia que tiene la cría, pero sí también tenemos mucho para corregir. Y por último tenemos los corrales, que tenemos engordes a corrales súper eficientes, que pueden ser valores con 9 kilos de alimento a hacer 1 kilo de carne, pero también tenemos eficiencias que rondan alrededor de 9 a 1, 9 kilos de alimento para hacer 1 kilo de carne, llamado índice de conversión. Sobre este contexto tenemos diferentes eslabones con diferentes eficiencias. Cuando hablamos de la eficiencia, todo comienza en la cría. Y cuando decimos todo comienza en la cría, este es uno de los trabajos más citados, o uno de los trabajos más citados del mundo, que habla de programación fetal. Básicamente acá nos indica que cómo el individuo desarrolla su potencial desde la gestación. Esa vaca queda preñada, como pueden ver ahí, el mensaje, resumiéndolo, porque hay bastante información sobre el tema y disponible el material, pero lo que nos dice básicamente
es que una vaca de cría en su etapa de gestación, en el último tercio se definen muchas cosas. Por eso cuando nosotros nos preguntamos cuándo comienza la recría o la importancia que tiene la eficiencia en los corrales, podemos decir que todo comienza en la gestación. Y entendiendo eso nos va a permitir pensar distinto cada unidad de negocio. Lo que nos dice básicamente este slide es que en el último tercio de gestación definimos en el individuo, la vaca, su potencialidad para después, en un futuro, desarrollar su potencial de desarrollo de músculo y grasa. Con el primer eslabón, como le decía recién, vamos a hablar de los sistemas de cría, y cuando pensamos en los sistemas de cría tenemos dos variables a la hora de pensar en producción de carne. Tenemos la carga, que la carga termina siendo una decisión empresarial, porque si bien yo tengo en un campo la receptividad, que es básicamente en función de los kilos de materia seca o mi oferta forrajera, cuántos animales yo puedo tener, pero siempre decimos que la carga termina siendo una decisión empresarial, porque si bien la receptividad me puede dar que un campo puede tener 0,5 vientres por hectárea, yo puedo asumir un riesgo a través de inversión, de suplementación y demás, y aumentar esa carga. Cuando yo aumento esa carga, estoy tomando un riesgo que termina siendo una decisión empresarial. Por un lado tengo la carga, pero por otro lado tengo la producción individual o la producción por vientre entorado, que va a depender de mi sistema en función del porcentaje de destete, el peso del destete, el porcentaje de la vaca de descarte y el peso de esa vaca de descarte. Entonces, si yo combino la carga de un sistema en vientres por hectárea por la producción individual, que va a depender de estos 4 factores, lo que me determina es la producción de carne. ¿Dónde creo que tenemos que hacer foco y trabajar, por lo menos en las conversaciones que estamos teniendo con las empresas que me toca interactuar? En primer lugar, poner en valor la importancia de la ganancia de peso del ternero al pie de la madre. Acá podemos ver en este gráfico, en el línea de las X, en el horizontal, podemos ver diferentes tropas de vacas y cada gráfico muestra el aumento diario de peso vivo que tuvo ese conjunto de terneros en función de la tropa de la vaca. Todos los datos que voy a mostrar son datos de empresas reales que nos permite generar nuevas conversaciones, como le decía al principio. Entonces, ¿qué podemos ver? Tenemos tropa de vacas que su ternero gana 1 kilo al pie de la madre y tenemos tropa de vacas que su ternero gana 800 gramos al pie de la madre. Cuando decimos que todo empieza en el último tercio de gestación, también tenemos que saber que es importante el impacto de la nutrición temprana. Y esa nutrición temprana va a empezar en función de cómo esa vaca cría ese ternero, porque ahí ya al cabo de 200, 210 días encontramos una cierta diferencia. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué relación tiene ese aumento de peso al pie de la madre con el tamaño de esa madre? Entonces, otro indicador interesante es conocer la relación del peso del ternero al momento del destete con el peso de la vaca adulto. Entonces podemos ver que hay vacas que destetan el 41% de su peso adulto en terneros y hay vacas que destetan el 35%. Entonces ahí se pone más interesante porque si yo quiero hacer más competitivo mi negocio, a igual gasto de mantenimiento de una vaca, me encuentro que hay vacas que al pie de la madre ese ternero ganó 1 kilo o ganó 800, 700 gramos o ese ternero o esa vaca destetó el 40% de su peso adulto o desteta el 35% de peso adulto. Entonces, a partir de ahí, podríamos pensar cuál es el tamaño ideal de mi vaca, pensando en que nosotros vemos que la vaca tiene un gasto de mantenimiento y esa vaca produce kilos que podría ser pensado un poco de que los kilos de ternero sería mi tasa de interés en kilo del capital Hacienda. Entonces, evaluado así, no es menor conocer ese tamaño ideal de la vaca. Es por eso que es interesante conocer cuál sería el tamaño ideal de mi vaca para mi sistema, en qué zona estoy, sobre qué oferta forrajera y cómo yo debo gestionar esto. Sin duda es importante la alimentación de esa vaca al momento de la aparición, porque eso está directamente ligado con la producción de leche. Es importante el manejo del servicio, que ahí vamos a ver algunos datos, y es
sumamente importante el poder tener pariciones mucho más concentradas que me va a permitir al mismo momento del destete poder tener más kilos. Este es un trabajo súper interesante que, usted disculpe que está en inglés, pero es bastante simple y con un mensaje súper claro que tiene que ver con a diferentes tipos de peso del adulto de la vaca, que ahí podemos ver pesos de 400 y de 600 kilos. Cada puntito, tanto los puntos de arriba de color blanco como los puntos negros, es la eficiencia o los kilos que destetó esa vaca que representan el ternero en función de su peso adulto. Los puntos blancos que vemos arriba es la respuesta para años húmedos y los puntos negros es la respuesta para años un poco más secos. Lo que podemos ver en esta interacción, si nosotros promediamos el punto blanco de año húmedo y el punto oscuro de año seco, podemos ver que las vacas de 450 kilos, que es el primer ejemplo, terminó destetando alrededor del 50% de su peso adulto. La tendencia es hacia la baja, porque cuando vemos la eficiencia de lo que significó el peso del ternero versus el peso adulto de una vaca de arriba de 600 kilos, esa eficiencia cae al 38%. O sea, tenemos una situación de que un tamaño de vaca destete el 50% en función de su peso de 450 kilos versus la de arriba de 600 kilos que terminó destetando alrededor del 38%. Entonces, el tamaño de la vaca impacta. Otra de las cuestiones interesantes para ajustar en la cría y que cada vez lo venimos trabajando más es la importancia que tiene preñar cabeza, ¿sí? Lograr un rodeo mucho más, recién hablaban de genética, lograr un rodeo mucho más eficiente. Y acá este trabajo interesante donde podemos ver la cantidad de pariciones en el eje de las X, en horizontal, y podemos ver la permanencia de las vacas durante el año. La primera línea, que es la línea negra continua, lo que nos muestra es la performance y la retención de esas vacas que siempre parieron los primeros 20 días, hasta los 22 días. Y la línea de puntos son vacas que parieron de 23 días para adelante. Entonces lo que nos permite ver es que las vacas que paren primero, por ende que se preñan primero, son las que más persisten en el rodeo. Entonces no solamente es ajustar el tamaño, sino acortar ese servicio, meterle presión a esa variable genética y poder tener más terneros cabeza para tener menos diferencias de edad y más impacto en el ADPB al pie de la madre. La misma vaca, el mismo trabajo, lo que mostró es que la que parían en los primeros 20 días, lógicamente, hasta el 6º año de destete, que son las líneas de color negra, pudimos determinar que son las vaquillonas que más pesado destetaban. Entonces, preñar primero significa, en el fondo, generar mejor y mayor kilos evaluando la performance de esa vaca. Todo esto pareciera muy lindo cuando uno habla de la producción, de los kilos de la vaca, nos gusta la genética, somos ganaderos porque realmente tenemos una pasión en el fondo, pero la pregunta retórica sería, y que me gustaría hacerle es, ¿cuál es el objetivo de un criador? Y en la facultad nos enseñan muy bien a lo que es producir, de hecho yo soy docente de la facultad, y hacemos mucho foco en generar más ternero, en producir de muy buena manera, pero la pregunta sería el negocio, ¿no? Si el objetivo es producir kilo o el objetivo es la rentabilidad del negocio. Y sobre eso se me ocurrió generar un cruce que tenía que ver en una serie de empresas con las que me toca trabajar, poder evaluar el porcentaje de destete de mi sistema de cría versus el margen bruto por hectárea. Entonces lo que podemos ver ahí, que se empieza a poner como interesante la cuestión, es que si una empresa desteta arriba del 80%, eso es un excelente número pensando en el porcentaje de destete. Ahora, hay empresas que destetan el 80%, pero ganan $50 por hectárea o ganan $100 por hectárea. Entonces acá el mensaje sería, ajustemos las variables productivas, ajustemos el tamaño de la vaca, logremos más kilos de ternero, pero no es solo eso
el ajuste. Es importante analizar el nivel de riesgo y la estructura de gasto que yo tengo en mi empresa y más en un sistema de cría con baja tasa de retorno, pensando económicamente, a la hora de pensar el negocio. ¿Qué tiene dos empresas que destetan arriba del 80%, pero una gana $100 y la otra gana $80? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, esas conversaciones las tenemos que empezar a plantear. No solamente producir asegura márgenes económicos positivos, no es solamente producir carne, sino producir carne, pero con un punto de equilibrio en la estructura de gastos, pensando en el mejor resultado económico. Cuando ingresamos a la recría, rápidamente la recría pensando que es el eslabón en donde el animal básicamente va a hacer desarrollo óseo-muscular y queremos que ese animal exprese ese crecimiento. Osvaldo ya lo definimos, último tercio de gestación, vino Tiziana, nos entregó la mejor genética, le dimos de comer bien a la vaca, se crió muy bien. Bueno, ¿qué hay que hacer en la recría? Esperar que ese crecimiento se exprese y en función de eso queremos lograr ese crecimiento a partir de hacer o promover bases nutricionales que tienen que ver con dietas proteicas que desarrollan ese músculo y ese hueso y regular la energía para que se pueda expresar ese crecimiento. Un animal básicamente tiene alta tasa de crecimiento al inicio porque es un animal súper eficiente, es joven y nosotros tenemos que darle las condiciones necesarias para que expresen ese crecimiento, como vemos en esa curva en donde vemos que de los 6 a los 10 meses de edad, ese crecimiento se expresa de manera exponencial y después se estabiliza un poco, en donde, conociendo esta estrategia de recría, podemos ver el impacto que tiene conocer las bases nutricionales para lograr una buena recría. En esta misma etapa, nosotros podemos ver que al momento de hacer 1 kilo de músculo, energéticamente es mucho tiene menor demanda energética que hacer 1 kilo de grasa y es la etapa donde yo debo hacer músculo. A partir de ahí le traje 2 ejemplos que me pareció súper interesante para mostrarles. Nosotros hicimos durante 2 años seguidos bastantes giras por Paraguay, en donde nos pasó algo un poco raro. Primero que fuimos a Paraguay porque ahí tenían muchas pasturas C4 como tenemos en el centro norte del país y lo que queríamos aprender era qué manejo hacían ellos. Ellos lo que nos planteaban que en realidad el manejo que tienen ellos de las pasturas nos aprendieron de nosotros, los argentinos, pero que habían ido un poco más allá con mejorar la gestión de cómo comer ese pasto. A partir de ahí volvimos con muchas ideas y empezamos a pensar diferente en cuál es el desafío de aprovechar el principal recurso que tiene la ganadería en nuestro país, que son las pasturas. Argentina es un país ganadero porque hay pasto. A partir de ahí nosotros planteamos una serie de mediciones en algunos campos, que les quiero traer algunas, que fue pensado en cómo comer distinto el pasto. Cuando nosotros pensamos cómo comer diferente el pasto, pensamos en plantear en qué momento oportuno era para ingresar ese lote y comer ese pasto y en qué momento oportuno era para salir y dejar descansar esa pastura. A partir de ahí hicimos un modelito rotativo en uno de los campos, silvopastoril, con el objetivo de poder dividir en 4 parcelas el lote, que terminó quedando de 84 hectáreas promedio, y la hacienda comía durante 7 días una de esas 84 parcelas y rotaba cada 7 días y descansaba ese lote 21 días. Esta prueba la hicimos de noviembre a febrero y fue sobre 339 hectáreas. Entonces ahí podemos ver cómo fue ese rotativo, si bien el promedio daba 84 hectáreas, pero teníamos hectáreas de 85, de 76 y de 93 hectáreas, y sobre eso la hacienda comía 7 días para que nos quede cómodo, y una vez a la semana pasaban al otro lote. Sobre eso el promedio de ingreso de los animales que se utilizaban fueron una tropa que pesaba en promedio 218 kilos, y la idea era entrar con la pastura 50 centímetros de alto. 50 centímetros de alto nos indica que esta pastura tiene alrededor
de 2.000 kilos de materia seca, y este gráfico nos muestra qué relación hoja-tallo tenía esa pastura. Una pastura de 2.000 kilos de materia seca de 50 centímetros nos termina dando una relación hoja-tallo del 90%. ¿Sí? Es una pastura que básicamente es todo hoja. A partir de ahí, esas son imágenes de cómo eran el tamaño de las pasturas, la altura, y lo que pudimos ver en el gráfico que ustedes ven de Boxplot, cómo nos fue el aumento diario del peso vivo, espero que lo puedan ver bien, en función del peso de los animales. Era una tropa que pesaba 218 kilos al ingreso, pero con un coeficiente de variación interesante. ¿Qué es el coeficiente de variación? Básicamente la dispersión que tenía la tropa. Los animales que pesaban menos ahí lo que separamos es los pesos, los animales que pesaban menos de 150 kilos, los de 150 y 200 kilos, los de 200 y 250 kilos y más de 250 kilos. Lo que pudimos ver acá, la respuesta, más del 60% de la tropa pesaba entre 200 y 250 kilos, de hecho ahí estaba el promedio, con un aumento diario de peso vivo de arriba de 800 gramos. Entonces nos dimos cuenta la importancia y el impacto que tiene comer las pasturas o gestionar ese consumo o ese pastoreo de manera diferencial. De vuelta, el repaso era entrar, ingresaban al lote con pastura de 50 centímetros de alto y salían después de esos 7 días con una altura de 25 centímetros. A partir de ahí lo que pudimos ver, y en el cuadro resumen que pueden ver abajo, los animales entraban con 218 kilos, salieron con 296 kilos, tuvieron 91 días y ganaron 78 kilos por cabeza en esta medición. ¿Qué nos llevamos de interesante? Nosotros teníamos la producción de kilos de carne por hectárea promedio del campo en 180, 190 kilos de carne por hectárea. Nosotros en esta prueba pudimos hacer 300 kilos de carne, que era lo que nos impulsaba un poco a poder generar nuevas o pensar nuevas brechas que tenemos en la recría. Así que el mensaje básicamente sobre verde es el desafío de comer bien el pasto, que me lo termina devolviendo en más kilos por hectárea. La misma respuesta, lo que pudimos ver es animales que la mayoría hizo arriba de, en promedio hizo 79 kilos, pero hubo animales que ganaron relativamente poco, como pueden ver acá ustedes, y hubo animales que ganaron por arriba del promedio, y en cada colorcito lo que ustedes pueden ver es la fecha de salida, o sea que hubo animales que ganaron 80 kilos por cabeza y que en promedio ganaron 800 gramos, pero los de color verde más clarito son animales que salieron más tarde, entonces eso me habla de una duración que tuvieron que estar más en el lote, y animales que salieron más temprano, que son los azules, la de gama de azules. Entonces no solamente yo puedo generar una medición general de la tropa, sino poder tener la información del dato individual de cada animal para entender la salida. Todo muy lindo, Osvaldo, el verde nos gusta todo, los animales ganan 700, 800 gramos, pero lo que tenemos que pensar es, durante 6 meses el pasto está seco, entonces ¿qué podemos hacer ahí? Porque durante cada vez, y lo que nos toca lidiar del centro-norte del país, sabemos que los meses de lluvia y el pasto en buenas condiciones son pocos. Entonces, ¿cuál fue la idea o qué conversación estamos teniendo para pensar distinto con el manejo de diferido? Diferido conociendo cómo esa pastura, después de la primera helada, que empieza a caer en calidad. A partir empezamos a ir al campo, algo tan básico como esto, empezamos a ir al campo y cortar el pasto y mandar al laboratorio a analizar para ver qué tenía ese pasto seco. Y eso lo fuimos haciendo mes a mes. Entonces yo acá les traje la evolución de cada parámetro mes a mes, después de ir, cortar en el campo y mandar al laboratorio. Lógicamente lo que podemos ver es que la digestibilidad cae, la proteína cae. Nosotros en junio teníamos un pasto seco de 8% de proteína y terminamos en septiembre con el 4% de proteína. La energía metabolizable cae y la fibra detergente sube. ¿Cómo varió esos parámetros de calidad en el diferido? Bueno, la proteína cae mensualmente en promedio un 18,6%. De vuelta, este es un dato
es un promedio de varios cortes, de varios campos de la zona norte que mandamos a analizar. Esto por ahí no tiene un análisis estadístico, pero sí es el promedio de varias muestras con diferentes situaciones de esa calidad de diferido, pero por lo menos nos empieza a generar una información global de qué proteína tienen las pasturas. Entonces lo que podemos ver que en este caso la energía caía un 12%, pero interesante era la velocidad con la que caía la proteína. Entonces, si la proteína cae rápido, la energía cae un poco más lenta, pero disminuye. Yo tengo que ir y suplementar siempre de la misma forma y al 0,7% del peso vivo, calculando la proteína teórica en un momento puntual del invierno. No, lo que hay que hacer es ir a medir la calidad de ese diferido y ajustar la proteína en función de lo que me entrega ese diferido. Yo no me imagino una agrícola fertilizando un maíz de punta sin hacer un análisis de suelo. Podría existir, pero nosotros los ganaderos estamos muy acostumbrados a ir y más o menos tiene un 7% de proteína. Sobre esa variabilidad, ¿creen que se puede gestionar cosas? La respuesta es que si nosotros analizamos, acá podemos ver una suplementación con burlanda seca y podemos ver la mega térmica diferida de junio a septiembre y el promedio. El promedio nos dice que tenemos el 6% de proteína, pero la realidad nos dice que en junio tenemos 8 y en septiembre tenemos 4. Entonces, sobre eso, ¿se puede hacer algo más? Bueno, ¿qué pasa si yo me evalúo el impacto que tienen los gramos de proteína con el ADPB? Bueno, esta curva, esta regresión, es la cantidad de consumo de proteína de un animal y el ADPB. Si vos querés que aumente de peso ese animal, el animal en el invierno tiene que comer proteína. Para yo cumplir los requerimientos de proteína de ese animal, lógicamente tengo que ajustar esa dieta que tiene dos componentes para este ejemplo: el pasto diferido y la burlanda seca. Sobre eso les traigo un análisis de 870 cabezas de mayo a agosto del año pasado, en donde se suplementó el Gatton Panic con burlanda seca, el 0,7% del peso vivo, ¿sí? Y lo que se fue es ajustando esa suplementación. Miren cómo al ajustar la suplementación, nosotros no podíamos superar los 400, los 500 gramos de esa suplementación. Miren cómo ajustando la suplementación, en donde vemos los kilos en el eje de la Y y el ADPB en el eje de las X, podemos ver que hubo tropas que ganaron 600 gramos, pero tuvimos tropas que ganaron 700 gramos. Entonces acá la conversación es qué importante es tener una tropa homogénea, porque cuando nosotros trabajamos con tropa heterogénea, tenemos la dispersión de animales que ganan 680 gramos versus animales que ganan 700 gramos. Mensaje importante, ajustar la suplementación en función de la calidad de las pasturas. Pregunta que nos hacemos: ¿se paga que sigamos suplementando en el verano con pasturas de buena calidad? A partir de ahí, gracias a la caravana electrónica, seguramente van a tener una charla que van a poder profundizar esto, pero empezamos a cargar en el dato de caravana electrónica el precio de compra, el precio de venta y los gastos. Estamos contentos que se va a incorporar de manera obligatoria la caravana electrónica porque vamos a poder hacer cada vez más estos análisis. Con esos datos de recría de invierno y de recría de verano, nosotros los pusimos todo en la base de datos de la caravana, pusimos el precio de compra, el precio de venta y todos los gastos que tenía. ¿Y qué nos entregó? Esos son 11.000 datos de caravana electrónica, que lo que nos entregaron básicamente es que empezamos a atender tendencias. ¿Y qué nos explican esa tendencia? Que animales que ganan menos de 400 gramos se me hace inviable en el margen económico. Son margen bruto negativos, pensado en dólares por cabeza, animales que ganan menos de 400 gramos. Esa es nuestra tendencia. Después uno lo tiene que ajustar a su campo, a su situación, a su precio de compra y venta, pero básicamente los invito a medir cuál es el ADPB mínimo que le paga su negocio para que sea rentable o para que sea positivo. Y después, si yo pienso cuántos kilos de cabeza tengo que hacer en mi recría para tener un margen positivo, un margen bruto positivo pensando en dólares
por cabeza. Y esto tiene que ver con los kilos que yo le hago al animal para licuar esa relación compra-venta desfavorable. Si yo me pongo en ese análisis, yo puedo decir que recrías cortas o que tienden a tener menos de 80 kilos, esas recrías básicamente son negativas. Entonces, si yo hoy en día en mi empresa estoy haciendo recrías cortas a valores históricos de la hacienda de hoy, son recrías que salen hechas. Y es ahí donde es el eslabón para que nosotros podamos cosechar margen bruto positivo. La recría hoy es el eslabón donde podemos ganar margen, donde podemos tener buena rentabilidad. Y el último análisis de recría, antes de entrar a la última parte del engorde, tiene que ver con muchos ganaderos son dueños de la tierra. Discutimos mucho, porque las gestiones se le pone costo de alquiler. No, pero es mío el campo, no importa, se le pone costo de alquiler. La recría, la actividad ganadera va con costo de alquiler. Pero para sacar esa discusión del medio, se nos ocurrió hacer qué variable tiene la producción de carne con el capital tierra, expresado en dólares por hectárea. Entonces yo acá lo que puedo ver, algo interesante, que cada puntito es la producción de carne por hectárea en la recría versus el valor de la tierra. Y esta diapo me gusta porque nos dice tres cosas. Lo primero que nos dice que hay una correlación. Si el campo vale más, produzco más kilos de carne por hectárea. Punto número 1. Segundo, la correlación es buena porque es el 70%. Quiere decir que una variable corresponde con la otra variable en gran medida. Se relacionan bastante. Y en tercer lugar, podemos ver, y acá se pone interesante, nosotros tenemos campos de $2.000 que producen 100 kilos de carne por hectárea y tenemos campos de $2.000 que produce 300 kilos de carne por hectárea. ¿Qué está haciendo el que produce 300 kilos de carne por hectárea que no lo hace el que produce 100 kilos de carne por hectárea a igual valor de la tierra, por ende a igual alquiler o costo de oportunidad? Bueno, esa es la pregunta que es interesante hacer a la hora de salir a rescatar ese caso de éxito. Y por último, para entrar al negocio del feedlot, vinimos haciendo un repaso que tiene que ver con la cría, con algunas variables productivas que me van a hacer más competitivo el negocio. Repasamos la recría, que tiene que ver con recría en épocas de verde, pero también recría suplementada en épocas de pasto diferido. Y por último, cerramos con el engorde a corral o con el feedlot, pensado como un eslabón de etapa de terminación. ¿Cuáles son las variables que me van a definir el negocio? Básicamente, en primer lugar, la relación compra-venta, ¿sí? Por eso es importante la relación compra-venta, pensando en vender bien y comprar bien. Pero, ¿qué significa vender bien y comprar bien? Básicamente es hacer coincidir entre la calidad y la rentabilidad del negocio. No me sirve nada comprar muchos animales baratos, pero súper ineficientes porque son los más caros, pero tampoco me sirve comprar el animal más caro que el negocio no me lo termine pagando. Como no es fácil y hay un punto de equilibrio sensible, porque va a depender de la empresa, de la gestión de compra, del presupuesto de la empresa, de dónde en qué zona de la Argentina estoy, como no es fácil, para eso están los datos. Los datos nos vinieron a alegrar la vida porque tomamos más y mejores decisiones. Sobre eso, el primer punto que les quiero comentar, son gestiones del grupo CREA, en lo que me toca ser asesor, en donde ahí básicamente cada puntito es una tropa y lo que evaluamos es la conversión alimenticia o el índice de conversión y el aumento diario de peso vivo. Eso básicamente lo dividimos en 4 cuadrantes. Nosotros tenemos animales que convierten mal, porque necesito más de 10 kilos de alimento para hacer 1 kilo de carne, y tienen bajo aumento de peso, que sería este cuadrante, ¿sí? Estos son los peores, convierten mal y no engordan, son los que hay que sacar rápido. Después tenemos en el cuadrante de arriba animales que tienen buena ganancia de peso, ¿sí? Si el puntero me ayuda, pero tienen conversiones altas. Che, gana bien, pero come mucho. No sé si es tan buen negocio. Después tenemos acá, ¿sí? En el cuadrante superior, ahí se me va a dar, que convierten bien, pero ganan bien de peso, ¿sí? Buena conversión, buena ganancia, ¿sí? Esos son los Fórmula 1, son nuestro colapinto. Y después tenemos de baja ganancia, pero de buena conversión.
Ese es el mundo de tropa que tenemos nosotros. Lo importante es saber nuestras tropas dónde están ubicadas en este mundo de posibilidades. Para eso les traje un corte que hicimos en un field de Santiago del Estero, en donde a partir de un análisis de 60 tropas, que significaron 1.752 cabezas, que entraron al corral con 270 kilos promedio y salieron con 401 kilos neto. Toda la información que le voy a presentar es en kilo neto, o sea que no tiene ya el desbaste, con un aumento diario neto de 1,17 kilo y con una eficiencia de conversión de 7,15 a 1 y con un margen bruto de $56. Hasta ahora ahí nadie nos dice nada. Hay una frase que está buena que dice: en el mar de los promedios mueren ahogados los enanos. Acá hay un promediazo que no sabemos quién ganó bien y quién nos fue mal y perdimos plata. Sobre eso se empieza a poner interesante. Si yo correlaciono la conversión de la tropa con el margen bruto por cabeza, me da que los animales que convirtieron arriba de 8 son negativos, para este ejemplo. Entonces lo que podemos ver es que la conversión, más allá de la compra y venta, es nuestro indicador para mirar tranqueras hacia adentro. Animales, para este caso, para este análisis, que convirtieron arriba de 8, el margen fue negativo. ¿Cuál es nuestro punto, nuestro techo? Animales que conviertan de 8 para abajo. Por eso esta regresión se correlaciona muy bien. Esta regresión se correlaciona muy bien, que a medida que yo tengo menos conversión, mejoro mi margen bruto de la tropa. ¿Qué pasa si yo hago la misma correlación con el ADPV, con el aumento diario de peso vivo? Vamos a los corrales y lo primero que te pregunta el ingeniero: ¿cuánto ganó? Ganó 1,5 kilos, ganó 1,2 kilos. Ah, perdimos plata. No. Miren lo que pasa con el ADPV. No explica poco el margen económico, el aumento diario de peso vivo. Para 1,1 kilo hay animales que el margen fue 0, hay animales que ganaron $50 por cabeza y hay animales que perdieron $20 por cabeza, para el mismo aumento diario de peso vivo. La variable que hay que mirar en un engorde es la eficiencia de conversión, que es lo que mejor ajusta, no el aumento diario de peso vivo. Otra cuestión interesante es el costo del kilo producido en el corral. Muchas veces estamos pensando que el corral es un negocio para ganar plata, para tener buen margen. El corral es básicamente una unidad de negocio que me sirve para terminar los animales, para que nosotros podamos tener buena calidad de carne, para terminarlo en poco tiempo, pero es de alta rotación, de alta escala y de bajo margen. Entonces la expectativa es, así como yo les dije, aprovechemos la recría para ganar plata, los corrales alineemos la expectativa que es un negocio de volumen y de rotación. No existe un negocio de rotación con margen alto, por lo menos que yo lo conozca. No existe un negocio de alta rotación y de alto margen. Generalmente el negocio de alta rotación es de bajo margen. Acá podemos ver cada numerito de abajo del 1 al 58, son las 58 semanas pasadas en cómo salió el costo del kilo producido. Los corrales en líneas generales vienen con buen costo del kilo producido porque el precio de los granos viene competitivo, entonces no tiene tanta variable. El costo del kilo producido de las últimas 58 semanas fue $1,9. ¿Pero qué pasó con el margen? Miren el margen. En la época de otoño, ¿sí?, y comienzo del invierno, los márgenes fueron positivos y las tropas ganaban por semana alrededor de $100, $80, $150. ¿Pero qué le pasó en esta etapa del año, en septiembre, octubre, noviembre? Empezaron a perder plata. El promedio del margen en las 58 semanas fue $23, pero con pico de $150, con el fildo lleno todo el tiempo, y menos $50. Entonces, eso es el field, es esa variabilidad. Ahora, yo sobre eso tengo que gestionar mi negocio y alinear mis expectativas. Entonces, la frase, che, con el field se pierde plata. Alineemos las expectativas del para qué del field. Y para ir cerrando, la tasa de retorno, que es de lo que yo vendo, básicamente, desde el margen que yo obtengo versus lo que yo inmovilizo, el retorno que yo tengo por peso inmovilizado, tenemos momento del field en donde la tasa de retorno es el 20%, momento del field en donde la tasa de retorno es el menos 5%, es negativo, me como capital, pero el promedio de la tasa de retorno del feedlot es el 3%, similar a una renta. Eso sería
la expectativa del negocio fin. Y para cerrar, porque estoy bien, me queda un minuto, vamos a hacer un rescate final de lo que yo creo que estaría bueno poner en valor pensando de acá para adelante. La cría, básicamente, revisar el tamaño ideal de la vaca, pensando en qué tipo de vaca tengo, en qué zona estoy, sobre qué recurso forrajero. Tenemos que destetar animales más pesados, eso indudable. Manejar la carga, porque la carga es una decisión empresarial, a diferencia de lo que significa la receptividad. Y la duración del servicio. Los invito a profundicemos en ser más eficiente con los servicios. Si tengo un servicio de 90 días, puedo ir a un servicio de 60 días, evaluar el impacto que va a tener el sistema, pero pensándolo como un sistema de ciclo completo. En la recría, la producción de forraje y el manejo del pasto, hay cuestiones tan básicas como es el manejo del pasto y así como existe la agricultura con ambiente, pensar la ganadería por ambiente, que hay que manejar mejor el pasto, la suplementación estratégica y el manejo de diferido, la gestión individual de la información, la caravana electrónica nos viene a dar una chance, que hay que aprovecharla. Y por último, en temas de engorde a corral, si bien es importante la relación compra-venta, porque eso es lo que me está marcando el negocio, miremos mucho la eficiencia de conversión, pero para mirar la eficiencia de conversión, que parece fácil en un gráfico, hay que invertir en las personas, hay que invertir en el software y hay que medir bien, que es el problema. Hay que medir bien. Tropas homogéneas, ahí le puse un coeficiente de variación del 10%, no me da el tiempo para explicar esto, pero la importancia que tiene que las tropas sean homogéneas. Tenemos más variabilidad dentro de la tropa que entre razas. Recién veíamos la raza. Nosotros en una misma tropa, de una misma raza, tenemos una variabilidad tremenda. Hay que gestionar esa variabilidad y la gestión de esa tropa pensando en la oportunidad que tenemos para adelante. Y me gustaría como mensaje final, estoy justo en los 00, siempre nosotros hablamos de un contexto, o cuando hay personas con mucha más experiencia, que piensan de un contexto, cuando tenemos buenos precios, los ilusionamos todos. La ganadería tiene buen precio, empezamos a tener buena... nos pone feliz tener hacienda cara, el ternero tremendo, lo que sale en dólares, el gordo, el novillo en el mundo. Ahora, los mensajes son dos. Los buenos precios nos invitan a repensar el negocio, y los buenos precios no nos aseguran renta. Esas son las dos cuestiones. El buen precio no asegura renta, va a asegurar renta lo que nosotros hagamos, y para eso hay que trabajar mucho. Y la segunda cuestión, los buenos precios nos invitan a repensar el modelo de negocio. Así que bueno, espero que fui un poquito rápido, que haya podido ser útil. Muchas gracias. ¿Vieron lo que es? 35 minutos de charla y les dejó la cabeza así. Yo hablo casi todos los días con él, no saben lo que es resistirlo. Osvaldo, lo que no se mide, no sé. Lo que no se mide no se sabe, lo que no se sabe... no se mejora.